8:37. 150 aeronaves participaron en la captura de Nicolás Maduro. La misión se caracterizó, por ser un operativo de sorpresa a un horario específico y en un momento donde el clima acompañara. Claro, y así lo informaron las autoridades estadounidenses, que durante la tarde dieron a conocer detalles de la operación, donde también atacaron puntos estratégicos de las principales bases militares de Venezuela. Helicópteros y aviones militares se dejaron ver a baja altura sobre cielo caraqueño. Tropas a cargo de una sorpresiva acción militar. Fuerzas especiales con ataques coordinados en una descrita operación quirúrgica. ¿Qué unidades son? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles son sus características? ¿Y quiénes estuvieron a cargo del despliegue? Las luces del estrecho valle de Caracas fueron apagadas de golpe, un poco antes de las 2 de la mañana. Dando paso abierto a 150 aeronaves de Estados Unidos. A las 10:46 p.m., órdenes de noche, el presidente ordenó al ejército estadounidense que siguiera adelante con esta misión. Anoche tuvimos el clima suficientemente bueno para darnos el camino que solamente los aviadores con mayores destrezas en el mundo pudieran pasar por él. Eran aviones de combate F-22, F-35, F-18, numerosos drones piloteados remotamente y otros bombarderos. Todos operaron coordinadamente para facilitar el ingreso de helicópteros que, según el gobierno norteamericano, llegaron al principal objetivo, al asentamiento de Nicolás Maduro, cuando el reloj marcaba las 2:01 de la mañana, hora local. Después de meses de trabajo por nuestro equipo de inteligencia para encontrar a Maduro y entender cómo él se movía, dónde vivía, dónde él viajaba, lo que él comía, lo que se ponía de ropa, quiénes eran sus mascotas, a principios de diciembre, nuestra fuerza estaba lista, pendiente, en una serie de eventos que tienen que estar alineados. Una sorpresiva operación táctica en el hemisferio occidental, a cargo de decenas de tripulantes, el más joven de 20 años, el mayor de 49. Medios locales reportaban detonaciones en simultáneo en algunos puntos estratégicos de la capital venezolana. Entre ellas, la principal base militar Fuerte Tiuna. En paralelo, explosiones en la base aérea La Carlota, la antena de telecomunicaciones El Volcán y el puerto de La Guaira. El daño que produjo a las instalaciones militares venezolanas fueron muy quirúrgicas, fundamentalmente porque en el fondo está en juego la población civil. No se pueden producir daños colaterales ni a población civil, ni tampoco a infraestructura que pueda afectar a la población civil. Me refiero a hospitales, escuelas, carreteras, etcétera, etcétera. Sobre todo pensando que Venezuela es un país que ha estado muy dañado durante el último tiempo y por tanto un ataque de esta envergadura le puede causar un mal mayor, digamos. Si bien hay 15.000 soldados de Estados Unidos apostados en la zona del Caribe, no hubo información precisa de cuántos fueron los que actuaron en la misión de la madrugada de este sábado. Lo que se informó, el trabajo de inteligencia estuvo compuesto por equipos de la NGA, la CIA, la NSA, sumado a la Fuerza Delta que perpetró la captura de Maduro. Los Delta dependen del ejército de Estados Unidos. Son fuerzas muy preparadas, muy profesionales y se especializan en operaciones de infiltración y operaciones para batir blanco, son preparadas para actuar en territorio enemigo y lograr efectos estratégicos, o sea, efectos muy grandes con un reducido número de personas. Extracción de Maduro que naturalmente viene con tiempo de estudio y planificación. No es coincidencia que sea un 3 de enero en la oscuridad de la madrugada y en un clima favorable para los equipos a cargo. Hay un sinnúmero de factores logísticos, proyecciones operativas para el engranaje de la maniobra y posterior traslado del mandatario venezolano junto a su esposa. La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, ha señalado que Nicolás Maduro y su señora han sido llevados ante el tribunal en Nueva York y se le estaría, en el caso de Nicolás Maduro, formalizando por cargos de narcoterrorismo. Una acción militar en Caracas donde civiles escucharon al menos 7 detonaciones. Operación rápida, completamente exitosa, dice el gobierno de Estados Unidos. Ahora los ojos del mundo están puestos en el confinamiento y proceso judicial de Nicolás Maduro en Nueva York.
A algunas zonas dentro de este artículo de New York Times se señala, por ejemplo, que habría muerto un civil en el sector de Katia La Mar, que es una zona costera de bajos ingresos que está al oeste del aeropuerto de Caracas. También se señala un edificio residencial de 3 plantas que habría sido alcanzado por el bombardeo y una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de una mujer de 80 años y dejando a otra persona gravemente herida. Y la familia de esa mujer es citada también por el medio neoyorquino de New York Times. Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, hay que recordar que el general Dan Kane dijo en la conferencia que hizo en Mar-a-Lago junto a Donald Trump que helicópteros estadounidenses se iban a desplazar para extraer, ese era el plan, para extraer a Nicolás Maduro, y que uno de ellos, de los helicópteros, había sido alcanzado, pero después siguió operando en la zona, lo que habla también de un intercambio que se pudo haber producido en torno a esta aeronave. A ver, Fuerte Tiuna es el complejo militar más grande de Caracas. Tiene instalaciones de la Vicepresidencia de la República, pero también tiene dentro de ese espacio algo que se llama Ciudad Tiuna, un proyecto habitacional de gran escala promovido por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, junto con las residencias destinadas a personal de las Fuerzas Armadas. Tiene un complejo deportivo. Fuerte Tiuna no es un cuartel cualquiera, es una masa gigantesca. La Carlota es mucho más limitado, que también tiene instalaciones deportivas. Y la Carlota probablemente fue atacada porque es uno de los reductos del chavismo. Si ustedes se acuerdan, cuando López huyó de Caracas, dentro de Caracas hasta la embajada española y de ahí a Madrid, en la Carlota, en un solo día de manifestaciones, de hecho estábamos allá con Daniel Matamala, en un día de manifestaciones murieron 2 personas, ambas con balazos en la cabeza, fueron disparados por la Guardia Nacional. Que ojo, la Guardia Nacional en el año 98-99, cuando fue elegido Hugo Chávez, era una fuerza supranacional políticamente independiente, no como las policías, porque las policías en Venezuela dependen de cada municipio. Entonces te daba la paradoja que tú tenías una policía chavista al lado de una policía antichavista que se agarraban después de que llegaban los colectivos, tomaban parte por alguno de ellos. Entonces la Guardia en aquellos días daba una garantía de independencia que se terminó durante el gobierno, sobre todo de Maduro, aunque ya había comenzado a politizarse en la era Chávez, y que era parte de una de las represiones más violentas que se realizaron durante la época de las protestas contra Nicolás Maduro. Don Pablo Torres, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Creo que vamos a estar ocupados todos estos días hablando de este tipo de ataques. Exactamente, que esté muy bien, cuídense. Gracias, chao, chao. Pablo. Estamos a esta... No hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo. Y esta tierra no la toca nadie. Ni que nos tome por sorpresa. Están cayendo los misiles. El poder militar estadounidense superior marítimo y aéreo fue usado para lanzar un asalto espectacular. Y fue un asalto como el que la gente no había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Dicen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Todo el ejército, todas las capacidades militares venezolanas fueron incapaces frente al trabajo de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares que capturaron exitosamente a Maduro durante la noche. El que fue llamado hijo de Chávez, el que comenzó su vida política como conductor de Metrobús y sindicalista, el que se convirtió en uno de los líderes más polémicos de América Latina, el que siempre tenía algo que decir. Nicolás Maduro llevaba meses esperando un ataque de Estados Unidos y finalmente pasó. Pasadas las 12 de la madrugada de este sábado, explosiones se comenzaron a escuchar en lugares como la base aérea de La Carlota en Caracas, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Jerote. Videos como estos eran grabados por ciudadanos venezolanos que en medios de aeronaves sobrevolando intentaban ver qué estaba pasando. Viene otro.
No sé si fue un barco. El mundo a esa altura se paralizaba. Sabían que el que estaba tras esto era Estados Unidos, país que había incrementado la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y había dejado claro que podía haber un ataque a Venezuela en contra del gobierno que lidera Maduro, al que considera un presidente ilegítimo y que al que vincula con el narcotráfico, incluso ofreciendo recompensa. Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizada. Este 3 de enero no hubo amenazas, hubo acción. Señalan las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. Pero a esa hora Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido detenidos y sacados en un avión del país tras un ataque a gran escala por parte de Estados Unidos. Ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Y esta era la primera prueba que entregaba el propio Donald Trump en su red social, esposado, ojos cubiertos y audífonos de cancelación de ruido. En sus manos, Nicolás Maduro llevaba una botella de agua y vestido de buzo a bordo del barco USS Iwo Jima. That was more like a fortress than a house. It had steel doors. It had what they call a safety space where it's, solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't get into that. We were prepared. Y afuera del territorio venezolano se conocía además que Maduro y su esposa habían sido imputados en Nueva York, acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Mientras hacemos una transición, vamos a cuidar del país. No queremos estar involucrados con hacer que alguien más llegue y tengamos una situación similar a la que hemos tenido por este último largo periodo de tiempo. Con la figura de Maduro afuera, la de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta ejecutiva del país, cobra todavía más fuerza. Según el artículo 233 de la Constitución, la abogada sería quien asumiría el cargo de presidenta de forma temporal, que hoy en discurso reiteró que el único presidente es Nicolás Maduro. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Este es el punto del ataque en la base aérea de La Carlota. Podemos reportar que varias unidades de transporte civil fueron destruidas y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Esta avenida totalmente sola, no hay vehículos, no hay transporte público. Venezuela se despertaba en medio de la incertidumbre, huellas de bombardeos y calles vacías, donde ponderaba un silencio preocupante. Parecían ser un reflejo de lo que vivía también el pueblo. Y tú nos vienes a estropearnos, quitándonos nuestro presidente. ¿Te crees dueño del mundo? Pues aquí estamos los venezolanos. Hoy nuestro presidente ha sido secuestrado por el gobierno genocida de Estados Unidos, por el presidente de este gobierno genocida, Donald Trump. Pero fuera del territorio venezolano, las celebraciones en diferentes puntos del mundo, incluido nuestro país, se hicieron notar. La captura de Nicolás Maduro era para muchos un regreso a casa. Y saber que mi papá en vida pudo ver la caída de Nicolás Maduro, mira, para mí es una emoción. Nunca lo creíamos, pues yo ya por lo menos era una de las que no creía esto. Anote esta fecha porque el 3 de enero del 2026 marcará un antes y un después en la historia moderna de Venezuela, que comienza recién a reescribirse con esta imagen de Nicolás Maduro y su esposa llegando en avión a Nueva York para esperar ser juzgado con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.